Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Ninguna oración, ningún poder. ¿Quieres tener poder en tu vida? ¿Quieres ver milagros en tu vida? Todo comienza con la oración. Estuvimos una vez que vino Jorge Mitián y Ángel y hermanos de Portugal, de Brasil, y nos juntamos todos aquí en Málaga y estábamos hablando acerca de qué haría falta para que la iglesia estuviera viva y fuésemos todos bien vivos. Y entonces un hermano de Portugal, que era bastante mayor, no recuerdo ahora el nombre, de Brasil, que era bastante mayor, estábamos todos en una clase en el seminario de Málaga, estábamos todos así juntos, y este hermano quiso explicarnos qué hacía falta. Un hermano que tenía ya 80 años o más, y él se puso de pie, apartó la mesa y se puso de rodillas y dijo: esto es lo que la iglesia necesita, porque si no hincamos las rodillas, el poder del Espíritu no va a estar. Y esto parece bonito hablarlo, pero hasta que no lo hagamos no lo vamos a ver. La iglesia necesita oración. Necesitamos ser fieles en nuestro tiempo de oración personal y en nuestro tiempo de oración como iglesia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues ahora los niños pueden pasar a las clases y los más mayores vamos a escuchar la palabra del Señor. Esta semana ha sido una semana un poco de guerra espiritual. Y una semana donde especialmente yo quería que Dios me diera una palabra para hoy. Y de una manera, así como siempre hace el Señor las cosas, pues no me daba ninguna palabra. Y ayer estaba allí en el culto de oración y estábamos orando y alabando al Señor. Y un hermano dijo: esta década que hemos comenzado va a ser una década de bendición para la iglesia. Va a ser una década especial donde el Señor va a bendecir la iglesia. Y en ese momento el Señor me dijo: ¿qué iglesia voy a usar yo para extender mi reino? Y esa pregunta vino directamente del Señor. ¿Qué iglesia voy a usar yo para extender mi reino? Y allí estábamos representadas, no sé, más de 30 o 40 iglesias. La llave, ¿dónde está Lugier? Ven, Francisco, ven. Ahí en la estantería está la llave de la clase, la abre. ¿Qué iglesia voy a usar yo para extender mi reino? Y entre todas estas iglesias que había allí, yo empecé a mirar ¿qué iglesia usará el Señor para extender su reino? La que más miembros tiene, la que más jóvenes tiene, la mejor constituida, la que tiene la palabra más sana. ¿Qué iglesia? Y empecé yo a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué iglesia va a usar tú para extender tu reino? Porque yo quiero estar en esa iglesia. Y el Señor me habló y me dijo: yo voy a extender mi reino con mis discípulos. No es una iglesia, mis discípulos. Mis discípulos. ¿Y dónde están mis discípulos? ¿Quiénes son mis discípulos?
Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ser un discípulo de Cristo. Aquí donde Dios me ha puesto, yo quiero ser un discípulo. Cada uno donde Dios la ha puesto. Pero solo con sus discípulos Dios va a extender su reino. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer bien es, ¿soy yo un discípulo? Porque veo un grupo de hermanos con los que estamos dando un estudio de discipulado y estaban todos allí. Y no venían de aquí del barrio La Luz, venían de más lejos, pero allí estaban todos. Desde las 6 de la tarde, comprometidos con la oración, porque habían entendido lo que es un discípulo. ¿Con quién? ¿Con qué iglesia? El Espíritu Santo comenzó a obrar y a extender el reino en esta tierra. Con los discípulos. ¿Eres discípulo? Y les cuesta el trabajo decir amén. ¿Amén? Vamos a ver qué es un discípulo. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, porque el más autorizado que hay aquí para explicarnos lo que es un discípulo, ¿sabéis quién es? Jesús. Yo no tengo autoridad para explicaros lo que es un discípulo, es Jesús el que nos lo va a explicar. Vamos a escuchar su palabra, su enseñanza, lo que Jesús nos enseñó. Porque ahí está la clave de esa iglesia que va a extenderse a este mundo. A esta década que va a ser una década muy complicada. Una década de mucha confusión espiritual. Una década donde la maldad aumentará en gran manera. Y por haberse aumentado la maldad en gran manera, muchos serán enfriados. ¿Y por qué? ¿Por qué me voy a enfriar yo? Porque la maldad aumente. Porque no estoy preparado, porque no soy un discípulo. Porque dependo demasiado de lo que me pasa, de lo que hay a mi alrededor. Un discípulo depende solo de Dios. No le va a afectar la maldad. La va a sufrir, pero no le va a afectar. Lucas capítulo 14, versículo 26. Jesús no estaba interesado en las multitudes. Jesús hablaba a las multitudes, predicaba a las multitudes, enseñaba a las multitudes, pero estaba interesado en los discípulos. Jesús podía haber fundado la iglesia más grande del mundo en su tiempo, porque multitudes le seguían. Y si Jesús se hubiera centrado en las multitudes y le hubiera dado a las multitudes lo que ellos querían, hubiera seguido multiplicando los panes y los peces todos los días o todas las semanas y hubiese estado sanando gente todos los días y todas las semanas, las multitudes no le hubieran faltado. Y hubiera creado la iglesia más grande del mundo. Pero a Jesús no le importaba tanto las multitudes como los discípulos. Entonces Jesús se volvía a las multitudes y les decía las cosas claras. Y a sus discípulos, primeramente, también. Jesús 14, versículo 26. Perdón, Jesús no, Lucas 14, 26. Son palabras de Jesús. Podemos leer desde el 25, dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les decía, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijo, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este mensaje a las multitudes no era lo que estaban esperando escuchar. Eres un discípulo. Un discípulo pone primero al Señor. Aborrecer en este pasaje no significa odiar, significa amar menos.
amar menos que a Jesús. Jesús no admite el segundo lugar. No admitía el segundo lugar. Las multitudes le seguían por lo que recibían. Pero Jesús quería que le siguieran por lo que Él era. Estos son los discípulos. ¿Qué es más importante en tu vida? ¿Tu padre, tu madre, tu mujer, tus hijos, tu propia vida o el Señor? Si hay algo más importante que el Señor, dice la palabra, no lo digo yo, lo decía Jesús. No puede ser mi discípulo, decía Jesús. No puede. ¿Por qué? Porque en algún momento tendrás que decidir entre Cristo o tu propia vida, tu comodidad. Entre Cristo o tu mujer. Entre Cristo y tus hijos. ¿Y qué vas a decidir? Aborrecer no significa dejar de amar. Precisamente si Cristo es lo primero, tu mujer y tus hijos y tu propia vida va a estar bien. Va a estar bien. Es lo mejor que le puede pasar a tu mujer, que Cristo sea lo primero en tu vida. Y es lo mejor que le puede pasar a tus hijos, que para ti el Señor sea lo primero. Cuando un discípulo tiene que elegir, sabe elegir, porque es discípulo. Pero si no eres discípulo y tienes que escoger, vas a escoger lo que más te agrada. Tu propia vida, tu propia comodidad. Es más cómodo quedarse en casa que ir a trabajar, ¿verdad? A las 8 de la mañana o a las 7 cuando sonaba el despertador, es más cómodo quedarte en la cama que levantarte para trabajar. Pero si eres discípulo, tienes claro lo que ya has escogido. No lo que tienes que elegir, sino lo que tú ya has elegido. Vamos a seguir leyendo. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué iglesia va a conquistar el mundo? Sus discípulos. Y si de aquí hay 10 discípulos, esos 10 discípulos van a conquistar el mundo. Y si hay 4, esos 4 son los que van a conquistar el mundo. Y si hay 80, vamos a conquistar el mundo. Y si hay 3, esos 3 van a conquistar el mundo. Jesús no se empeñó en las multitudes. Se empeñó en hablarle claro a sus discípulos. En formar a esos discípulos. Y ellos, a través de ellos, dijo, me seréis testigos con el poder del Espíritu Santo en toda Jerusalén, en Samaria y hasta lo último, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y así fue. Así fue. Y hermano, hoy no ha cambiado nada. Hoy tenemos iglesias muy grandes. Yo he visto en todo este tiempo, Dios me ha permitido visitar algunas iglesias, algunos hermanos, tratar con gente, tratar con otros pastores. Y yo puedo ver gente, mucha gente. Hoy hay mucha gente que tiene el cartelito de cristiano o de evangélico. Pero discípulos no veo mucho. Quizás Dios me tiene que abrir más los ojos. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Pero me gustaría ver más. Me gustaría ver más discípulos. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
seguir a Jesús no va a ser un camino fácil. Vamos a tener que tomar la cruz. Mira, tomar la cruz era lo más humillante que le pasaba al que condenaban a muerte. Cuando Jesús fue condenado a la crucifixión, lo más humillante no fue clavarlo en la cruz. Lo más humillante fue que tuvo que cargar la cruz por las calles de Jerusalén hasta llegar al monte Sinaí. Cargar con su propia cruz. Y en ese recorrido humillante, la gente se ponía a los lados para que pasara, para vituperarlo, para escupirle, para... ¿Cuántos están dispuestos a tomar la cruz? ¿Cuántos están dispuestos a ser humillados? ¿Cuántos están dispuestos a perder la razón? ¿Cuántos están dispuestos a dejar que abusen de tu tiempo, de tu... ¿Cuántos? ¿Cuántos están dispuestos a morir? Si no, no puedes ser mi discípulo. Jesús, esto es palabra de Dios, creo yo, ¿no? A ver si se me ha pasado por aquí una hoja que no es. Esto fue lo que Jesús nos enseñó. Y los cristianos no queremos morir. Los cristianos, si hace falta, cambiamos la palabra para vivir, como a nosotros nos parece. Y tergiversamos la palabra. Y montamos un castillo en el aire. Y hacemos lo imposible para vivir cómodo. Y Jesús nos enseñó lo contrario, el que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. Con gente así, el mundo va a ser conquistado. El mundo va a ser conquistado, hermano. Y esta década a la que nos vamos a enfrentar, muy complicada. Estos niños que estaban aquí gritando ahora al principio del culto, se van a tener que enfrentar a una década muy complicada. Muy complicada. Vosotros padres que estáis criando hijos, vais a tener que enfrentar a situaciones complicadas. Ahora ya el gobierno abiertamente está diciendo que los hijos no son de los padres, son del Estado. Y es el Estado el que tiene que educarlos, no los padres. Y vamos a llegar a ver cosas totalmente fuera de lógica. Si no somos discípulos, si no estamos dispuestos a sufrir la cruz, no vamos a conquistar este mundo. El mundo nos va a conquistar a nosotros. Y al final diremos, bueno, tampoco es tan malo. Y le enseñan cosas buenas. No queremos que nos llamen fanáticos. No queremos que nos llamen este que está loco, porque es cristiano. Esa es la cruz. Gloria a Dios. ¿Estás dispuesto a morir? En el momento que te mueras, vas a dejar de sufrir. En el momento que renuncies a tu propia vida, vas a dejar de sufrir. Vamos a seguir leyendo. Lucas 14:33. Estas fueron las condiciones que Jesús puso, y que siguen vigentes. Esto no eran las costumbres del pueblo judío, ni era la ley, ni era tantas cosas que nos inventamos. Esto es lo que Jesús nos enseñó. Este es el Evangelio de Jesucristo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Alguien puede amar a Jesús mucho, pero no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee. ¿Estamos dispuestos?
Mira, hermano, esto se ve en la vida cotidiana. ¿Eh? Esto que estoy comentando hoy, o esta palabra, no es un estudio de teología. No tiene nada que ver con la teología. Tiene que ver con la vida. Tiene que ver con tu vida. Tiene que ver con lo que tú eres. Porque cuando Jesús hablaba, no hablaba solo para enseñar. Jesús enseñaba cosas, pero no hablaba solo para enseñar. Hablaba al corazón. Porque Jesús era todo esto. Él estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que poseía. De hecho, no tuvo nada. Lo que poseía era su vida y renunció a ella. Poseía fama, renunció a su fama. Poseía poder y renunció a su poder. Antes de venir a la tierra lo poseía todo. Era igual a Dios, pero renunció a todo. Y lo que Jesús enseñaba precisamente era lo que Él era. Porque si no somos como semejantes a Jesús, no vamos a conquistar este mundo, hermano. No vamos a conquistar este mundo. No vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Nos va a faltar siempre algo. Renunciar a todo lo que posee. Y alguno puede decir, bueno, yo como no tengo nada, nada más que tengo una hipoteca, una casa que es del banco. Lo que tú deseas tener, ¿estarías dispuesto a renunciar a eso? Lo que no tienes. Tu proyecto, tu anhelo. Tu tiempo. Hermano, este es el Evangelio. Y yo como pastor tengo que deciros la verdad. Porque yo podía decir, el Señor es todo misericordia, estamos en el tiempo de la gracia, el Señor te ama, el Señor te va a dar todo lo que tú necesitas, el Señor es bueno, estate tranquilo en tu casa que no pasa nada. Y te estaría diciendo medias verdades. ¿Y sabe qué son medias verdades? Medias mentiras. Si no eres discípulo de Cristo, nunca verás al Señor. Los primeros cristianos, ¿sabes la diferencia que hay entre discípulo y cristiano? ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un cristiano? ¿Y el cristiano? ¿El cristiano no sigue la disciplina de su maestro? La diferencia entre un discípulo y un maestro es ninguna, hermano. A los cristianos, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Para ser discípulo o para ser cristiano hace falta ser discípulo. Y para ser discípulo es necesario ser cristiano, es lo mismo. Es el mismo nombre para distinto nombre para la misma persona. Si no eres discípulo, no eres cristiano. No eres cristiano. Y a los discípulos se les llamó cristiano porque hablaban de Cristo y seguían la doctrina de Cristo. Y por eso a esos discípulos se les llamó cristianos. Y nosotros equivocadamente hemos hecho una diferencia entre los creyentes, los que asisten, los cristianos y los discípulos. Y hemos confundido la palabra discípulo con obrero o con hacer algo en la iglesia o con tener una responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad. Todos los que son de Cristo tienen una función en el cuerpo. Tú tienes una función. Dios te ha llamado para que ejerzas tu función. No todos vamos a ser pastores, pero todos tenemos una función. Cristiano y discípulo es lo mismo.
Aquí podríamos quitar la palabra discípulo y poner la palabra cristiano. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi cristiano. Es lo mismo. Un cristiano es un seguidor de Cristo, que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y que le sigue, y que se pone bajo la cobertura de Cristo. Un discípulo es uno que sigue a Cristo, que se sujeta a las enseñanzas de Cristo. Y si no me sujeto a la enseñanza de Cristo, ni soy discípulo, ni soy cristiano, ni soy nada. Soy simpatizante, me gusta. Y quizá a ti te guste, está aquí. ¿Te gusta escuchar a Rafa cuando habla bonito? Hoy no. ¿Te gusta escuchar la palabra? ¿Te gusta cantar la alabanza? Qué bien canta esta gente, qué ambiente. ¿Te gusta el ambiente? ¿Estás a gusto? Eso está bien. Pero Dios te ha llamado para que seas su discípulo. Dios nos ha llamado a todos nosotros para que seamos sus discípulos. Y tenemos que llegar al mínimo que Jesús pone. Y el mínimo que Jesús pone es este. Está aquí escrito en su palabra. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Quién es el dueño de tu tiempo? ¿Ese tiempo es para el Señor? ¿O ese tiempo es tuyo? Alguna vez me ha dicho algún hermano, yo es que para un día que tengo libre no voy a ir a la iglesia. Y yo le digo, Dios mío, ¿este hombre ama al Señor sobre todas las cosas? ¿Está dispuesto a renunciar a todo lo que posee? Aleluya. ¿Seguimos? Sí. Vamos a leer en Juan capítulo 8. Jesús no usó nunca la palabra cristiano, usó siempre la palabra discípulo. Juan 8, 31. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres del pecado, no libres para hacer lo que nos da la gana. Luego lo aclara, porque le preguntaron, nosotros no hemos sido esclavos nunca de nadie. Y Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Tenemos que confirmar si somos discípulos de manera práctica y de manera objetiva, porque a veces tenemos una manera subjetiva, lo que yo creo. Pues yo creo que sí. Esta palabra es para que despiertes, hermano. No es para regañarte ni para condenarte, es para que despiertes. Yo creo que sí. ¿Y cómo vamos a confirmar de una manera práctica y objetiva? La obediencia a la palabra. ¿Estás obedeciendo a la palabra o no? Oír y obedecer. ¿Cuántas veces hablamos y a uno le está entrando por aquí y le está saliendo por aquí la musiquilla? Y cuando termina es como si no hubiéramos hablado. Te dice, sí, vale. Muchas veces el Señor habla en las reuniones. Yo considero que Dios habla. Algunas veces la palabra está más clara o menos clara, pero el Señor habla.
Sin duda, el que tiene oídos para oír escucha la voz de Dios. Pero muchas veces escuchamos la musiquilla y termina la reunión y nos vamos y no cambia nada. No cambia absolutamente nada. Seguimos igual. Sabemos más cosas, pero seguimos igual. Si la palabra no cambia, no transforma, esa palabra es infructuosa. No basta solo con creer la palabra. La fe es necesaria, hay que creerla. No basta solo con considerar, esto es palabra de Dios. Posiblemente hoy estás escuchando y estás diciendo, esto es palabra de Dios. Está bien, Rafa, hoy le vamos a dar un aprobado. O a lo mejor no. El punto está en obedecer. Me voy a comprometer con Cristo hasta el punto de renunciar a todo, aún a mi propia vida. Ese compromiso no es conmigo, ni siquiera con la iglesia, es con el Señor. Es personal e intransferible, como las tarjetas de crédito. Es con el Señor. Jesús le decía a estas multitudes que les hablaba así de claro, le decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y es que esta pregunta, si somos discípulos, hacemos lo que Dios dice. Pero si no somos discípulos, somos religiosos. En los tiempos de Jesús existían los fariseos. Los fariseos eran los mejores, no eran los peores. Eran los mejores de aquel tiempo. Eran los que consideraban la ley, eran los que tenían la ley, los que guardaban la ley, eran los que querían seguir a Dios. Y los que ante la amenaza de la cultura romana o griega, ellos querían perseverar en la cultura de los hebreos, ¿no? En la cultura de Jehová, de lo que Dios les había enseñado a ellos. No estaban haciendo las cosas muy mal, pero había algo que hacían mal. Ellos ponían mucho celo en algunos mandamientos, pero luego su corazón estaba lejos de Dios. No eran discípulos. Si tenían que escoger, escogían otras cosas. El joven rico era uno de ellos. Y el joven rico, sinceramente, quería seguir al Señor. Y quería ser salvo. Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué más puedo hacer? Pues ahí están los mandamientos. No, eso lo guardo desde que era pequeño. Pero Jesús lo enfrentó a la verdad de Dios. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tú ven y sígueme. Y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y hermano, a veces nosotros tenemos muchas posesiones. Tenemos muchas posesiones. A lo mejor no llega a final de mes, pero tienes muchas posesiones. Tiene tu independencia, tiene tu sí y tu no. Es una posesión que tú tienes. Y qué difícil que una persona le diga al Señor, Señor, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Haz de mí como tú quieras. Llévame donde tú digas. Si me quieres llamar a tu presencia, llámame. Si me quieres dejar, Señor, dime qué tengo que hacer. No, es que yo estoy enfadado con el Señor porque el Señor no me ha dado lo que yo quiero que me dé.
Los discípulos no se enfadan con el Señor. Aceptan su perfecta voluntad para su vida. Es que estoy enfadado con el hermano. Los discípulos no se enfadan con el hermano. Aman a los hermanos. Con una iglesia o con un grupo de discípulos, ¿cuántas cosas puede hacer el Señor? Porque si el Señor dice para allá, los discípulos van a ir para allá. No van a empezar a decir, ay, pero es que tengo un cumpleaños. Hoy no puedo, tengo un cumpleaños. Hoy no puedo porque he quedado ya con... Hoy, Señor, espérate, porque es que no voy a poder porque estoy muy cansado. Llevo toda la semana trabajando y estoy cansado. Y entonces el Señor piensa, ¿qué hago? ¿Le quito el trabajo para que no esté tan cansado? Le voy a quitar el trabajo. Y te quita el trabajo. Y entonces le dice, Señor, es que no puedo, es que no tengo, es que tengo que buscar trabajo, es que tengo que estar... Y el Señor dice, bueno, entonces le voy a dar un poco de trabajo, a ver. Y muchas veces el Señor ya no sabe más qué hacer con nosotros. Porque el problema no lo tiene el Señor. El problema está dentro de nuestro corazón. Porque no queremos ser sus discípulos. Ese es el problema. Y cuando no queremos ser sus discípulos, siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa. Siempre tenemos razón. Siempre tenemos algo que impide que el Señor sea lo primero. Aleluya. Somos discípulos. ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? Amén. Amén. ¿Sabes qué va a pasar si te conviertes en un discípulo de Cristo? Tu vida va a cambiar. Totalmente. Todo a tu alrededor va a cambiar totalmente. Y vas a empezar a ver las manifestaciones del Espíritu Santo en tu vida. Pero si no, todo seguirá igual. En los religiosos no cambiaba nada. No cambiaba nada, todo seguía igual. Y se sentaban y decían, bueno, ahora vamos a decidir que no nos vamos a sentar a comer con ningún pecador. Porque nosotros somos santos. Y lo decidieron. Y lo hacían. Y se esforzaban en hacerlo, pero su corazón seguía igual. Tendrían que comer solos. Tendrían que irse ellos de las mesas. Jesús vino a enseñarnos una nueva manera de vivir. Vivir para Cristo. Vivir para el Señor. Ponernos bajo el señorío de Cristo. ¿Sabe cuál es el mayor impedimento para que tú seas un discípulo? Yo. El mayor impedimento para que tú seas un discípulo eres tú, hermano. Porque el Señor te está llamando. Es tu yo, que no quiere rendirse al señorío de Cristo. Que quiere seguir haciendo lo que le gusta y lo que le da la gana. Es el mayor impedimento. Muchas veces le echamos la culpa al diablo. El diablo quiere destruir los discípulos de Cristo. Eso es verdad. El diablo va a hacer guerra contra los que son discípulos de Cristo. Pero la fuerza o el poder del diablo no va a prevalecer contra su iglesia. No va a tener autoridad sobre un discípulo. Hará mucho ruido a tu alrededor, pero tú podrás decir en el nombre de Jesús y yo te reprendo. Amén. El problema eres tú. Porque tú puedes arruinar todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Jesús decía, el que quiera vivir la vida, o el que quiera vivir su vida, la perderá. Mas todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la ganará.
¿Cuánto tiempo llevas perdiendo tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas perdiéndola? ¿La quieres perder del todo? Cuando estés dispuesto a renunciar a todo y aún a tu propia vida, entonces la ganarás. Esa es la verdad de Jesús. Ese es el evangelio de Jesucristo. No hay otro evangelio. Si te han contado otro evangelio, te están confundiendo. Este es el evangelio de Jesús. Obediencia a la palabra, llevar la cruz cada día, renunciar a todo lo que posee y amar a Jesús sobre todas las cosas. Este es nuestro catecismo, hermano. Este es el evangelio que Jesús nos vino a enseñar. Y con gente que hace esto, que toma la decisión personal, Señor, yo voy a ser tu discípulo. Me da igual lo que hagan los demás. Antes decía Andrés, Josué fue un hombre de Dios. Es verdad, Josué fue un siervo de Dios. Pero fue un hombre que comenzó con una decisión. Cada uno de vosotros mire lo que va a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Él puso a Dios por encima de su propia vida, de sus proyectos de vida, de todo. Dios lo honró. Y repartió la tierra en heredad entre las 11 tribus de Israel, ¿no? Y para él. Aleluya. Para él hubo heredad. Y hermano, hay heredad para ti. Dios tiene herencia para tu vida. Dios tiene guardado bendición para ti, para tu casa. Pero es necesario que seamos discípulos. Es necesario, es imprescindible. Yo creo que cuando el Señor venga a buscar lo suyo, no va a mirar el directorio de las iglesias evangélicas de Málaga. Y va a decir, a ver, ¿cuántos están inscritos en el libro de miembros? Ah, aquí hay 80, vale. Aquí hay 30, vale. Aquí hay 100. Gloria a Dios. El Señor va a mirar y va a conocer a los que son sus discípulos, a los que son suyos. Si tú eres del Señor, gloria a Dios, el Señor va a venir por ti. Pero si tú eres tuyo o eres de otras cosas, si tu Señor es otro, no va a venir el Señor por ti. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿con qué iglesia vas tú a extender tu reino? Y yo miraba, a ver, ¿cuál iglesia será la que el Señor va a usar en este tiempo? Y el Señor me dijo, no, te está equivocando, Rafa. Esto no es cuestión de iglesia. Yo voy a extender mi reino con mis discípulos. Y en cada una de las congregaciones hay discípulos que están luchando, están dando su vida por amor al Señor. Con ellos yo voy a conquistar este mundo. Y voy a añadir a aquellos que han de ser salvos. Aleluya. Entonces yo le dije, bueno, pues yo quiero ser de ellos. Yo quiero ser de esa iglesia. Yo quiero ser de esa iglesia. Yo no quiero ser de Nueva Vida, ni de ninguna iglesia. Yo quiero ser de los discípulos de Cristo. Aleluya. Porque ahí está mi bendición y ahí está la extensión del reino. Y ahí está la gloria del Padre. Aleluya. No me voy a extender más, yo creo que está claro, ¿no? Amén. ¿Somos discípulos? ¿No? ¿O simplemente somos simpatizantes? No seas simpatizante, tienes la oportunidad y el llamado
para ser hecho un discípulo de Cristo. Gloria a Dios. La meta del discípulo, ¿cuál es? Ser semejante a su Señor. Esa es la meta. Hacia ahí apuntamos. Yo quiero ser cada día más semejante a Cristo. Porque el Señor va a venir por esa familia de muchos hijos semejantes a Cristo. No hijos semejantes a la gente del mundo, sino hijos semejantes a Cristo. Y es triste ver cómo tantas corrientes humanistas, tantas corrientes están entrando en la iglesia verdadera. Y muchos discípulos, por haberse aumentado la maldad, se están enfriando y están volviendo atrás. Hay un texto que quería compartiros, no sé dónde lo tengo. Es que no he preparado nada, esto lo tenía... Menos mal que no he preparado nada. El Señor lo hace mejor que yo siempre. No, Juan 6:66. Juan. Porque uno puede pensar, yo ya soy discípulo, ya está todo hecho. Juan 6:66. Porque Jesús nunca llamó cristianos a los que le seguían. Nunca usó esa palabra. Esa palabra fue nueva en los Hechos de los Apóstoles, en Antioquía, que era una ciudad de mucha cultura, y allí a los cristianos, a los discípulos, se le llamó cristianos por primera vez. Juan 6:66. Este texto es muy triste. Dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque Jesús era muy claro en lo que predicaba. Y los discípulos decían, Señor, con esas palabras está ofendiendo a los fariseos. Pero Jesús tenía que decir la verdad. Pero muchos, cuando escuchaban la verdad, dijeron, esto me va a pillar a mí los dedos. Porque ya no voy a hacer lo que me da la gana, ahora voy a tener que hacer lo que Dios dice. Esto me va a pillar a mí los dedos porque yo ya no voy a poder hacer lo que yo quiero. No voy a poder hacer el deseo de mi corazón. Ahora voy a vivir para el Señor. Y muchos discípulos. Usa la palabra discípulo Jesús. Siempre usa esa palabra. Ya no andaban con él. Qué pena. Yo quiero ser de los discípulos que perseveran hasta el fin. Amén. Aleluya. Espero que el Señor esta mañana haya abierto tus ojos y que seas un discípulo, que te comprometas con el Señor, con su obra, con su voluntad, que te acerques a Cristo, que renuncies a todo peso, a todo lo que te estorbe, a todo lo que impida que el Señor sea lo primero. Un día compartí, me acuerdo hace ya tiempo, que compartí acerca de que el Señor tiene que estar antes que el Padre y la Madre, y que cuando Jesús dijo eso no se le estaba yendo la olla a Jesús, sino que Jesús sabía lo que estaba diciendo. Y algunos hermanos se enfadaron conmigo. Y qué pena, porque algunos hermanos que se enfadaron conmigo hoy no están. Dejaron de ser discípulos y volvieron atrás.
Porque para ellos la familia era lo más importante del mundo. Y la familia es muy importante. Pero si Cristo no es el Señor de la familia, te estás equivocando. Te estás equivocando, hermano. Cristo tiene que ser el primero. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor tiene que ser lo primero, hermano. Dios no se conforma con ser segundo plato. Dios es primero. Él es primero. Y si tú pones al Señor lo primero, vas a amar a tu esposa con toda tu alma, con todo tu corazón. No va a haber nada que te aparte de ella. Nada. Si tú pones al Señor lo primero, tus hijos son del Señor. Y vas a sufrir, vas a morir por ellos. Pero si el Señor no es lo primero, si tus hijos son lo primero, si tu familia es lo primero, vas a vivir para ellos y no para el Señor. ¿Y sabes qué pasa? Que al final lo vas a perder. ¿Lo vas a perder? Así el Señor hablaba claro. Y nosotros podemos ponerle todas las flores que queramos, pero lo que Dios dijo, lo que Jesús enseñó, eso es verdad. Y no estamos autorizados, ninguno de nosotros, ni ninguna congregación, ni ningún consejo de pastores, ni ninguna iglesia, a cambiar nada de lo que Jesús dijo. Nadie está autorizado a eso. Y si empiezas a cambiar cosas, estarás haciendo algo contrario a la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Amén. Discípulos amados, vamos a dejar que el Señor nos lleve a ese sitio donde Él es lo primero. Y nada más que Él es lo primero. Sí, venga. Buenas tardes, ya buenas tardes. Que yo cuando oraba por mi marido, le decía, cuando él vino, el día que yo me convertí, él estaba deseando que viniera para decírselo. Y cuando entró, le digo, he tenido un encuentro del Señor a más de grande. Ah, bueno, para ti, muy bien, eso para ti. Y lo quiero más que a mi madre, más que a ti, fíjate. Quiere más al Señor que a nosotros. Claro, si es que el Señor me lo ha dado todo lo que tengo. Entonces me puso a orar por él y yo decía, ya llegué a un momento que dije, bueno, Señor, déjame, si yo te tengo a ti, que voy a querer más, y tengo a mis hijos, yo ya no quiero más nada, déjame de orar por él ya, que ya estoy bien. Y él decía, no, pero yo lo necesito. Entonces, si él se convierte, tiene que venir convertido, no sin convertir. Yo no lo quiero sin convertir, quiero que se enamore de ti antes que de mí. Y un día entró y dice, te tengo que dar una idea, porque estaba parado, que ha encontrado trabajo. Dice, no, mayor. Digo, ¿qué es lo que después tú me puedes decir que sea mayor? Dice, es que me he entregado al Señor. Y entró en mi casa entregado y enamorado del Señor. Gloria a Dios. Yo estaba ahí, digo, no me lo puedo callar. Yo llegó ahí un momento que dije, déjalo, Señor, ya no voy a orar más por él, porque te tengo a ti, que eres lo más grande. Y tengo mi trabajo, y tengo mis hijos, ya no quiero más nada. Dice, yo lo necesito, tú ahora no, pero yo lo necesito. Y entró un jueves, me acuerdo, el mediodía, con su hermano. Y te tengo que dar una, que ahora no me sale. Bueno, sí. Que va a ser más grande, dice, que me he entregado al Señor. Y mi cuñado no era, ya está, no sé con dónde estará, porque él murió. Mi cuñado no era cristiano, ni tenía idea. Y le digo yo, ¿qué le ha pasado a mi marido? Dice, se ha hinchado de llorar la furgoneta, se ha llevado 3 horas orando conmigo. Es verdad que ha tenido que tener un encuentro con el Señor. Y él no entendía de eso, estaba hablándome por la boca de Dios. Así que no me podía callar. Puse antes al Señor que a todos. Cuando ponemos al Señor lo primero, Dios empieza a obrar
sin duda Dios empieza a obrar. Y durante esta semana yo veía así como, Señor, le hacía esta pregunta, ¿con qué iglesia tú vas a extender tu reino? Pero por otro lado yo veía al Señor como que Dios quiere extender su reino, ¿no? O sea, Dios tiene un proyecto para que muchos sean salvos. Y como si Dios tuviera muchas ganas de hacer algo, ¿eh? Y nosotros estamos ahí, ¿eh? ¿Y qué pasa cuando nos disponemos? Que el Señor comienza a hacer. Porque más interesado que tú y que yo y que cualquier otra congregación o pastores o quien sea, más interesado que el hombre está Dios. En que tu marido se entrega al Señor, más interesado que nadie es el Señor. En que tus hijos vengan arrepentidos delante de su trono, más interesado que nadie está el Señor. Nadie hay más interesado que el Señor. Y cuando nosotros decimos, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero ser un instrumento ahí, que tú puedas usar con plena libertad y con el poder de tu Espíritu Santo, ahí va a cambiar algo, seguro. ¿Eh? Va a empezar a suceder los milagros. Decimos, tenemos que salir de este sitio, tenemos que encontrar un sitio más grande. Amén, yo lo sé, yo lo creo, yo lo veo, es el tiempo. ¿Eh? Pero ¿quién va a ir a ese sitio más grande? ¿Quién va a hacer que ese sitio más grande Dios lo prepare? Los discípulos. Si hay discípulos, Dios lo va a hacer, sin duda. No tengo nada más, igual que lo hizo cuando entramos aquí. Porque había unos cuantos que éramos discípulos. Dispuestos a renunciar a todo. Y cuando fuimos al notario a firmar, el notario lo decía, vosotros sabéis lo que estáis haciendo, que os estáis metiendo en una hipoteca y que la propiedad no es vuestra. Sí, sí. Que la estáis avalando con vuestras casas. Estamos dispuestos, lo que haga falta. Estábamos locos. Bendita locura. Hermano, cuando somos discípulos, hay una locura que Dios honra con su poder y con su autoridad. Y al final el notario dijo, pues orad por mí porque tenéis mucha fe. Y firmamos. Gracias a Dios. Dios nos dio este sitio. Y se pagó. Pensamos que nunca se iba a pagar y se pagó. Y ahora es propiedad del Señor. Y ahora es del Señor. Amén. Es del Señor. Amén. No es de nosotros. No es de ninguno de nosotros. Gloria a Dios. El sitio más grande, Dios lo va a proveer de la misma manera. De manera milagrosa, como Dios hace todas las cosas. Cuando hay discípulos. Cuando hay discípulos que dicen, ahí estoy yo, ahí doy mi vida yo. Y no, cuando hay gente que nada más que, ay no, que hoy no puedo, que hoy es que estoy cansado, que hoy tengo un mal día, estoy pasando una mala racha. Gloria a Dios por los discípulos. ¿Qué nos parece si nos ponemos de pie y agradecemos al Señor este llamado que Dios ha hecho a cada uno de los que estamos aquí? Los discípulos no son ya perfectos, pero están ahí, en la mesa del alfarero. Están siendo tratados por las mismas manos de Dios y Dios lo va a llevar a esa perfección. Y si ve a tu hermano que está a tu lado que todavía no es perfecto, dale gracias al Señor por él. Dale gracias al Señor por él. Señor, sigue obrando en su vida. Sigue tratándolo. Sigue llevándolo a tus pies. Sigue humillándolo. Hasta que sea un discípulo fiel, comprometido con tu señorío y con tu obra. Gloria a Dios. ¿Dónde están los hermanos, los discípulos músicos? Aleluya, es un privilegio poder estar rodeado de discípulos. Que cuando uno dice, vamos para allá, los discípulos están. Los discípulos no empiezan a decir, no, pero es que he comprado una pareja de bueyes, tengo que ir a probarlo.
Es que me he casado y ahora tengo que disfrutar de mi mujer. Es que primero tengo que enterrar a mi padre. Deja, hermano. Deja las cosas en las manos del Señor. Y tú ve y síguele. Síguele al Señor.